Saludos. Vamos a analizar a continuación el siguiente tema: diodos semiconductores y diodos LED. Entendemos que la gente entiende lo que son, pero bueno, vamos a hacer una pequeña introducción al respecto. Vamos a analizar entonces en este tema un par de cosillas. Por un lado, lo que es el diodo semiconductor, su constitución, funcionamiento, comprobación, y por otro lado, el diodo LED o el diodo emisor de luz. Y vamos a ver cuál es su constitución y cómo se prueban dichos diodos LED. Empezamos, por lo tanto, por lo que es un diodo semiconductor. Un diodo semiconductor es un componente que se le llama semiconductor porque en función de la polarización con que nos encontremos, este diodo se va a comportar como un circuito abierto o como un circuito cerrado, es decir, va a conducir o no va a conducir. Una equivalencia muy gráfica de lo que puede ser un diodo semiconductor es estas dos gráficas que tenemos aquí. Un canal en el cual encontramos una compuerta que se encuentra aquí con un tope. De forma que en función de la circulación o del intento de circulación de agua por dicho canal, dicha corriente va a circular o no, en función de que esta compuerta esté abierta o esté cerrada. En el caso de esta que tenemos aquí, cuando la corriente viene en este sentido, lo que me hace es empujar a la compuerta y como este tope está libre en este sentido, gira en este sentido, entonces la compuerta se abre y circula una corriente. Sin embargo, en este mismo canal que tenemos aquí, si intentamos hacer circular una corriente en este otro sentido, lo que ocurre es que este elemento que tenemos aquí provoca un tope, esto tiende a desplazar la compuerta en este sentido y como esto tiene tope, esta compuerta queda cerrada y no circula la corriente. Es decir, en función de que yo meta un positivo o negativo, va a circular una corriente o en función de que meta un negativo o positivo, no va a circular una corriente. Ese es el equivalente mecánico de lo que es un diodo semiconductor. Entonces, en un diodo semiconductor realmente es un elemento que está compuesto por dos cristales, un cristal tipo P y otro cristal tipo N, en el que lo que hacemos es que cuando polarizamos directamente, es decir, metemos positivo en el ánodo y uno P y otro N, que al cristal P se le conoce con el nombre de ánodo, y al cristal tipo N el nombre de cátodo. De forma que cuando yo lo polarizo directamente, es decir, positivo en el cristal P ánodo, negativo en el cátodo, lo que voy a hacer es polarizar esto directamente y provocar que haya una circulación de electrones que pasen del cátodo al ánodo. Mientras que si lo polarizo en sentido inverso, voy a reforzar esta barrera que tengo aquí y se va a producir un corte de la corriente eléctrica. Tal y como vemos aquí, el funcionamiento es cuando cojo yo dos cristales, uno P y otro N, y los junto físicamente, lo que hacen es un cristal tipo P es aquel al que le sobran protones y uno tipo N al que le sobran electrones. Al juntarlos los dos, lo que hacen es intercambiarse electrones, los electrones del cristal N pasan al P y lo que se hacen es recombinar. Y de esa manera lo que conseguimos es tener una unión, una zona aquí, una barrera, en el que los átomos están equilibrados, es decir, no son ni positivos ni negativos. Pero lo que ocurre es que esta barrera lo que impide es que llegue a producirse una recombinación total de todos los electrones del cristal N con todos los electrones del cristal P. Entonces esto nos queda tal y como se indica aquí. ¿Qué ocurre cuando aplicamos una polarización inversa? Al aplicar una polarización inversa, es decir, positivo al cristal N, cátodo, negativo al cristal P, ánodo, lo que ocurre es que el polo positivo atrae electrones. Lo que va a ocurrir es que electrones que yo tengo del cristal N van a ser atraídos hacia el polo positivo. Y estos que tengo aquí, estos protones, van a ser atraídos hacia el polo negativo. Con lo cual lo que estoy diciendo es que si esto anteriormente, como hemos visto, tendía a recombinar todos los electrones del cristal N con los del P, pero no los dejaba esta barrera, pero tienden a pasar a este lado. Si yo aquí aplico una carga positiva, estos electrones, además de no ir hacia el otro lado, van a venir hacia el lado contrario, con lo cual va a ocurrir que incluso algunos de los electrones que se habían recombinado en esta zona central van a ser atraídos por el polo positivo, con lo cual lo que me hace es, me provoca una ampliación de esta barrera. Y al provocar una ampliación de esa barrera, pues todavía la circulación de electrones es menor si cabe.
Mientras que si lo polarizo directamente, es decir, positivo en el ánodo, negativo en el cátodo, lo que estoy haciendo es, con este negativo, expulsar, repeler electrones. Con lo cual, alguno de los electrones que teníamos aquí, que no tenía suficiente fuerza para pasar al cristal P, al ser repelido, al adquirir fuerza externa, pueden tener la posibilidad de pasar al otro lado y recombinarse. Es decir, lo que hago es agotar o disminuir esta barrera que yo tengo aquí, con lo cual provoco que pueda haber una circulación de electrones de corriente electrónica en este sentido, lo que se conoce como corriente eléctrica en sentido contrario. Esto que tenemos aquí. Pero realmente, a pesar de que se suele indicar que la corriente eléctrica es esta, sabemos que la corriente electrónica de los electrones es en sentido contrario. La curva característica de un diodo. Bueno, pues la curva característica de un diodo, lo que me hace una curva característica es representar todos los puntos de funcionamiento de un diodo. Las dos características principales de un diodo van a ser la tensión en sus extremos, la caída, la tensión en sus extremos y la corriente que circula por él. Con lo cual eso se representa en los dos ejes, en el eje vertical, que es el corriente, el valor de la corriente, la IC, y en el horizontal, los valores de tensión, la tensión que tenemos aquí. Nos vamos a encontrar con dos tipos de valores, con dos tipos de características. La F, la forward, es decir, cuando está polarizado en sentido directo, que lo que hacemos es abarcar este cuadrante que tenemos aquí, y la inversa, que es abarcar este cuadrante que tenemos aquí. En la directa lo que hacemos es meter una tensión positiva al ánodo, en la inversa una tensión negativa. En la directa me va a circular una corriente por el diodo, y en la inversa, como es un semiconductor que está abierto, no va a circular una corriente, es decir, la corriente va a ser cero. Esta es la curva ideal, esta sería la curva de un interruptor o de un diodo ideal. Es decir, cuando el interruptor está cerrado, caída de tensión en sus extremos es cero y circula una corriente en función de la resistencia que limite el circuito. Mientras que cuando está abierto, la corriente es cero, esta intensidad aquí es cero, y la tensión en sus extremos va a ser la tensión que yo aplique en la entrada. La curva real es esta, y en esta curva real, en la parte directa, lo que nos encontramos es que efectivamente la caída de tensión en un interruptor era cero, en un diodo no es cero, suele ser del orden de 0,6, 0,7, 0,8 voltios, depende de cómo esté construido el diodo, y la corriente que puede dejar circular por él, pues bueno, pues va a depender de las características en las cuales esté construido. Lo mismo que un interruptor, sabemos todos que un interruptor pequeño deja circular una corriente muy pequeña, y un interruptor grande deja circular una corriente mayor, pues con un diodo ocurre exactamente lo mismo. La zona inversa, nos encontramos que es esto aquí, que se comporta como un circuito abierto, en el que cuando yo le aplico una tensión inversa, pues bueno, prácticamente no circula una corriente, salvo una pequeña corriente de fugas, pequeñita, y llega un momento que, al igual que en un interruptor, si yo aplico demasiada tensión, en sus extremos salta chispa entre sus extremos y se establece una corriente. En un diodo exactamente lo mismo. A partir de su tensión inversa máxima, a partir de este valor, en este caso 100 voltios, lo que ocurre es que salta un cortocircuito y la corriente empieza a circular de manera muy importante y se nos va a estropear el diodo. ¿Formas de probar los diodos? Pues bueno, pues tranquilamente podemos hacer la prueba con un voltímetro, con un polímetro, mejor dicho, con un polímetro analógico. Sabemos todos que un polímetro analógico internamente está constituido en ohmios, está constituido por una resistencia, una pila y las dos bornas que tenemos aquí. Esta la borna roja y esta la borna negra. Con lo cual, cuando yo coloque aquí un diodo, en sentido directo entre estos dos puntos y coloco un diodo de esta manera, pues lo que me va a hacer es, como está polarizado directamente porque el ánodo está unido al más y el cátodo al menos, va a circular una corriente por aquí. Al circular una corriente por aquí, el galvanómetro se va a mover y me va a marcar una determinada corriente. Estas gráficas están justamente al revés. Esta gráfica es con esta y esta es con esta. Entonces, cuando yo lo polarice directamente, va a circular una corriente y vemos que la aguja marca un determinado valor. Cuando lo polarice inversamente, negativo en el ánodo y positivo en el cátodo, lo que me va a hacer es comportarse como un circuito abierto y circular una corriente cero, con lo cual la aguja no se mueve.
En el caso de un polímetro digital, el polímetro digital es exactamente igual que este, pero lo que se le hace es se coloca un voltímetro en paralelo con las bornas, tanto con la borna roja, un momento, se coloca un voltímetro entre la borna roja y la borna negra, con lo cual lo que me hace es medir la tensión en extremos de bornas. De esta manera lo que va a ocurrir es que cuando yo lo polarice directamente, como este diodo va a conducir, yo voy a tener una caída de tensión en sus extremos, como hemos visto antes, del orden de 0,607 voltios, con lo cual este voltímetro me marcará 0,607. Cuando lo polarice en sentido inverso, la tensión que va a haber aquí va a ser la de la pila, la de la interna del polímetro, con lo cual me va a marcar un valor muy grande y me va a marcar overload, me va a marcar sobrecarga. Es decir, bueno, pues lo tenemos en este caso y es aquí como se indica. Poner el polímetro en la forma de diodos, introducir las bananas y en un sentido me va a marcar 0,4, 0,7 voltios y en el otro, en sentido inverso, me va a marcar overload, me va a marcar sobre tensión. Algunos diodos semiconductores, pues bueno, pues tenemos aquí algunos diodos semiconductores de diferentes tipos y lo que se invita es a que cojamos y podamos mirar algunos diodos semiconductores en alguna casa de fabricantes. Para eso lo más cómodo es recurrir a un distribuidor de material como por ejemplo RS Amidata, DigiKey o Farnell. Entonces en este caso si entramos en RS Amidata, vemos aquí, hacemos la búsqueda, entramos en la página web y una vez que estamos en la página web, pues bueno, pues me permite simplemente escribir la palabra LED en el buscador y me va a dar la referencia de los diferentes elementos con que nos encontramos. Entonces damos aquí comprobadores de LED, conductos de iluminación, LED visibles, LED infrarrojos, LED de ultravioletas. Se aconseja navegar un poco por aquí. Entonces en nuestro caso vamos a llegar a los LED visibles, que es decir, que me emiten luz, LED, perdonad. Vamos a, en vez de LEDs, vamos a buscar diodos semiconductores. Diodos semiconductores. Bueno, pues aquí tenemos diferentes tipos de diodos. Diodos para corriente alterna, diodos PIN, diodos tal, diodos de corriente constante, diodos rectificadores en puente, diferentes tipos de diodos. Entonces, bueno, pues si colocamos aquí, entramos en diodos para corriente alterna, en primeros diferentes tipos de diodos, vamos a coger el más sencillo, un típico diodo que es este. Aquí tenemos el diodo y bueno, lo primero que nos ofrece, este no era un diodo, era un diac, no nos sirve. Tiene que ser un diodo semiconductor. Diodos Zener, diodos Schottky, diferentes tipos de diodos. Diodo rectificador rápido. Diodos Zener, unidireccionales. Bueno, pues se recomienda encontrar aquí, buscar algún diodo y entrar en las características de dichos diodos y comprobar sus características, sus condiciones. Para trabajar con diodos, lo que vamos a hacer es hacer un rectificador de media onda. Es decir, vamos a coger el programa Multisim, como hemos visto anteriormente que se trabajaba, y vamos a montar un diodo rectificador. La aplicación típica para un diodo rectificador es hacer un generador de onda de tensión continua. Para lo cual lo que hacemos es, por ejemplo, en este caso, a partir de un generador de corriente alterna de 120 voltios eficaces, colocamos un diodo en serie y una resistencia. Lo que va a ocurrir aquí es lo siguiente. Cuando yo aplique una tensión positiva, semiciclo positivo a la entrada, positivo aquí, negativo aquí, este diodo va a estar polarizado directamente, positivo en el ánodo, negativo en el cátodo, y lo que va a hacer es conducir. Con lo cual, todo el semiciclo positivo que yo tenga aquí me va a aparecer en extremos de la carga. Sin embargo, cuando el semiciclo de aquí de entrada sea negativo, menos al ánodo, más al cátodo, este diodo va a estar polarizado en sentido inverso y no va a dejar circular corriente por el circuito.
Eso lo podemos ver conectando el osciloscopio, en el que podemos ver que el osciloscopio lo tengo conectado, el canal A, entre la masa y este punto, y el canal B en lo que es la señal de entrada, entre la masa y la señal de entrada. Es decir, en el canal B yo voy a ver la señal alterna y en el canal A voy a ver la onda de salida, la onda rectificada. Si yo abro el osciloscopio y le doy, habilito, un segundo, abro el osciloscopio y le doy marcha, vemos que lo que me genera, la forma de onda que me genera es esta. Vamos a volver a dar marcha. Vemos que este es el canal B es la onda alterna. Si no, lo podemos ver aquí tranquilamente, cambiando la escala del canal, vemos que efectivamente es el canal B este, y este otro es el canal A. Entonces estamos viendo que cuando yo tengo el semiciclo positivo de entrada, el diodo conduce y en la carga tengo la misma valor que la señal de entrada, cuando tengo el negativo, el diodo está abierto, no circula corriente. Si no circula corriente, la caída de tensión en la resistencia es cero, como podemos ver aquí. Pero bueno, pues lo que se recomienda es que cada uno de nosotros monte este circuito y hagamos un análisis superficial del mismo.